Todos estos días vine pensando mucho en todos ustedes. Vine pensando mucho y los tengo a todos en mi corazón porque tengo como un fuego interior del obrar del Espíritu Santo que me muestra lo que Él quiere hacer con todos ustedes y con todos nosotros. Estuve, como ustedes saben, en Houston desde el día jueves en la tarde, compartiendo con pastores, ministros del Evangelio, apóstoles que tienen redes y redes de iglesias. Me ha tocado sentarme en mesas con gente de 50 años de ministerio. Y uno dice, ¿qué hago acá? ¿No? ¿Qué hago acá sentado? Pero Dios me ha estado hablando acerca de la realidad de la iglesia. Y me ha mostrado el peso de lo que estamos haciendo hoy acá en Más Vida. Por lo tanto, necesitamos tener entendimiento. Necesitamos definir las palabras. Porque vivimos según entendemos. Amén. Repito, vivimos según lo que entendemos. Y para aprobar una prueba, yo tengo que demostrar que realmente entendí. Amén. Entonces hoy lo que quiero compartir con ustedes se llama la comunión de todos los santos. ¿Cómo se llama hoy? La comunión de todos los santos. Levanta la mano y decí, somos santos. Amén. Nosotros somos todos los santos. Y uno dice, pero yo soy un desastre, pastor, usted no sabe lo que hice ayer, ¿no? La que me mandé ayer, pastor, si le contara, ¿no? Mirá, en la realidad del Espíritu somos todos santos, porque Cristo es santo y Él nos habita. Amén. Ahora esa realidad tiene que abarcar nuestra alma, tiene que absorber nuestra alma. Hablábamos con la pastora esta semana y yo decía, ¿cómo es el proceso de que la vida de Cristo nos absorba? ¿Cómo es? Una esponja absorbe el agua, ¿pero el agua deja de existir? No, pero ahora ¿qué se ve? ¿La esponja o el agua? Se ve la esponja, ¿no? Pero el agua está. No es que Dios nos va a anular y vamos a dejar de existir. No, vamos a ser absorbidos. Se lo va a ver a Él en nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren dar a conocer a Cristo en la tierra? Amén. Bueno, preparé una bolsita por acá con los textos bíblicos. ¿A quién le falta Biblia? Para empezar. A ver, ¿quién no tiene Biblia o se la olvidó? Pásale. ¿Quién más le falta Biblia? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? La Biblia de la mujer, no importa, ¿no? ¿Por acá? ¿Por acá, por acá? Ah, bien. Muy bien, muy bien. ¿Por acá? ¿Todos bien? ¿Allá atrás? Muy bien. ¿Quién más? ¿Todos tienen? Muy bien, muy bien. ¿Por allá? ¿Tienen celular? ¿Ok? ¿Acá? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, yo tenía una bolsita gris con unos papelitos y no sé dónde la dejé. Donde estaban todos los textos bíblicos que teníamos que leer. No sé dónde la dejé, bendito sea el Padre. Bueno. Muy bien. La comunión de todos los santos. El primero valiente que se anime a leer, le voy a dar un texto bíblico. Marcos 2, del 1 al 2. No sé dónde dejé la bolsita gris. Una bolsita gris con todos los textos bíblicos adentro. ¿Marcos qué? Marcos 2, 1 y 2. No sé dónde la dejé. No importa, ya está. No hay problema. Entró Jesús otra vez en... Pasarle el micrófono. Sí. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera de que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban? En casa. ¿Casa de quién? ¿Pero en la casa de quién? De Pedro. Amén. Ahí, Elsa, Hechos 2:46. Allá,
Mi hermano que está con la Biblia, Hechos 5:42. Javier, Hechos 8:3. ¿Quién sigue allá con Biblia? Ahí. Hechos 10:22. Dame. Gracias, pa. ¿Quién sigue? A ver. Cristina, Hechos 10:22. Cristina, Hechos 16:32. Vamos a empezar de acá y vamos a ir para allá. A Elsa, dale. ¿Me dijo Hechos 2:46? Hechos 2:46. Okay. Cristina, ¿qué texto te di? Hechos 10:22. Ok. El que siga Cristina, Candy. Hechos 12:12. ¿Quién sigue ahí? Juan. Hechos 16:32. ¿Quién sigue? Hechos 16:40. ¿Sí? Ahí al lado, Juan, ¿cómo es tu nombre? Rosario. Rosario, Hechos 16:40. El que sigue, Hechos 18:7. Aquí también hay una Biblia con Iván. Sí, ahí ya le asigné. Hechos 5:42. Elsa, arranca. Hechos 2:46. Y perseveraron unánimes cada día en el templo y partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde se reunían? En las En casas. las casas y en el templo. Ahora, el templo, no es que ellos entraban al templo, ellos estaban en las afueras del templo. ¿Sí? Ellos estaban se juntaban fuera del templo y se reunían adentro de las casas. En la casa de Pedro estaba Jesús. Ahora viendo que se reunían en las casas. Sigue Hechos 5:42. A ver. ¿Está? Ahí va, ya casi, ¿eh? Es que Luna no sabe de esa Biblia porque es la Biblia para la mujer, por eso, ¿no? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Wow, no pararon de predicar a Jesucristo, ¿dónde? Las casas. En las casas y en el templo. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. De casa en casa andaba Saulo, porque ¿dónde se juntaba la iglesia? En las casas. Hechos 10:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy bien. Hechos 16:32. Perdón, 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reuniendo, orando. ¿A dónde? ¿En qué lugar? Las casas. En la casa de María, la casa de Cornelio, ¿sí? La casa de Pedro. Hechos 16:32 leyó Candy, Hechos 16:40. ¿16:32 leyó Candy? No, ¿quién leyó 16:32? ¿Nadie? A ver que alguien lea Hechos 16:32. Hechos 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. ¿Dónde estaba? En La casa. Hechos 16:40. Hechos 16:40. ¿Quién lo tiene? Rosario.
Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Mamá la salvó a Rosario. La casa de Lidia, dice que entraron y en la casa de Lidia estaban todos, ¿no? Dice que consolaron a los hermanos que estaban en casa de Lidia. O sea que tenemos la casa de Pedro, la casa de Cornelio, la casa de María, la casa del carcelero, la casa de Lidia. Miren, Hechos 18:7. Y saliendo de allí se fueron a la casa de un llamado Justo. temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Gracias, Juan. La casa de Justo. Hechos 19:9. Anímense, vamos. Bueno, de este lado, Hechos 19:9. Otro que busque Hechos 20:20. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Miren, Tirano tenía una escuela. Y ahí en la escuela, ¿qué se hacía? Iglesia. Hechos 20:20, Romanos 16:3 al 5. ¿Quién va a leer Hechos 20:20? Ahí, atrás. Muy bien, otro que busque Romanos 16 del 3 al 5. Otro que busque Romanos 16:11. Otro que busque 1 Corintios 16:19. Otro, Filipenses 4:22. Otro, Colosenses 4:15. Hechos 20:20, ¿cierto? Amén. Adelante. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¡Qué maravilla! Públicamente y por las casas. Romanos 16 del 3 al 5. 16. Del 3 al 5. Espera que va de aquel lado. Romanos 16, 3 al 5. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El 4. Que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. 5. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿A la iglesia de dónde? De su casa. Saluda a Peneto, amado mío, que es primero fruto de acá, ya para Cristo. Casa de Aquila y de Priscila. La casa de Aquila y de Priscila. Gracias. Romanos 16:11. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Buenísimo, la casa de Narciso. 1 Corintios 16:19. Acá, Jennifer. Voy a buscar con los Filipenses 4:22. Gonzalo, Colosenses 4:15. 4:22. Gonzalo, Colosenses 4:15. Tu hija Javier, que busque 2 Timoteo 4:19. Y Cristina, por último, Filemón 1:2. Okay. ¿Está? Ahí. Okay. 19. Las iglesias de Asia os saludan.
Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. De nuevo, ¿dónde está la casa, la iglesia? En la casa. En la casa. ¿Quién sigue? Acá, Facu. ¿Qué te tocó, Facu? Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Casa de César, gracias. Gonzalo, Colosenses 4:15. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en Laodicea y también a Nifas y a la iglesia que se reúne en su casa. Aleluya, ¿dónde se reúne la iglesia? En su casa. En la casa. Segunda Timoteo 4:19 y después Filemón 1:2. Segunda Timoteo 4:19. Saluda a Cristina y a la casa de Onésimo. Vamos de vuelta, a ver, de vuelta, a ver. Tú puedes. Saluda a Priscila y a Onésimo. Y a la casa de Ahí está, muy bien, la casa de Onésimo. Gracias, buenísimo. Filemón 1:2. Filemón 1:2 y a la madre hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Escuchen, ¿cuántos versículos leímos? 15 aproximadamente. ¿A qué conclusión llegamos después de leer de todos estos versículos? La iglesia primitiva, la iglesia que conquistó el mundo conocido, ¿dónde se reunían? En las casas. En las casas. Amén. Escuchen, en las casas existe la posibilidad de lo que está pasando en los grupos de iglesia en las mesas. Los grupos de iglesia en las mesas, amados, no son simplemente grupos pequeños. Los grupos de iglesia en las mesas es la iglesia, escuchen, la iglesia, pero en las casas. Es la iglesia bíblica. Es la verdadera iglesia. ¿Dónde ocurre la vida de la iglesia? ¿En el templo el domingo? No, ¿saben por qué? Porque el domingo vamos al edificio, pero en las casas estamos todos los días. Vamos a la casa del Señor, aleluya. Tenemos que definir qué es la iglesia, porque definición es vida. Definición es entendimiento. Y vivo lo que entiendo. ¿Me estoy explicando? O sea, cuando nosotros definimos palabra, no es que nosotros queremos atacar la liturgia de lo que fue siempre el concepto de lo que es la iglesia. No, necesitamos tener la definición bíblica en nuestro interior para poder vivir la vida que habla la palabra. Leímos cuántos textos, ¿dónde se reunía la iglesia? En las casas, en lugares públicos, en la escuela. Pero nosotros que hemos pensado por años ir al edificio el domingo, el miércoles, ¿qué día vamos a ir a la iglesia? ¿Miércoles o jueves? Cuando la iglesia está en las casas, la iglesia es todos los días. Porque estamos todos los días en la casa, ¿o no? Amén. Esto es parte fundamental para que tú y yo tengamos entendimiento de lo que es la comunión. La comunión. Ahora bien, la comunión de todos los santos es lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra comunión? Vamos a definir comunión. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos definir? Porque tengo que entender. Porque lo que yo entiendo es lo que vivo.
Entonces yo no puedo tener un concepto equivocado en mi mente de lo que es la comunión, porque no voy a vivir nunca la comunión según lo que Dios quiere que yo viva. ¿A qué llama Dios comunión? No es el concepto, bueno, a ver, búscame la definición del diccionario de comunión. No. ¿A qué le llama Dios comunión? Tenemos que definirlo. Tenemos que definir a qué le llama Dios oración, como estamos haciendo en la serie los domingos. Tenemos que definir qué es comunión. Amén. ¿Cuántos saben y conocen la palabra comunión en el griego cuál es? ¿Alguien sabe? Es una palabra muy conocida. La palabra koinonía. En el griego, comunión, se traduce la palabra koinonía. ¿Está bien? Ahora bien, Hechos 2:42, ¿quién lo puede leer? Hechos 2:42. Y perseveran en la doctrina en los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. Y está hablando del pan de la comida, como va a hacer dentro de un ratito. ¿Amén? En un ratito vamos a compartir eso. El partimiento del pan. ¿Amén? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión, dice Hechos 2:42. Tú y yo, amados, tenemos que perseverar en la koinonía, en la comunión. Amén. Ahora, ¿qué significa? La palabra koinonía se divide en dos, pero el origen de la palabra es koinos. ¿Cómo? Koinos. Ok. La palabra koinos se puede traducir como común, algo común a todos, compartido, algo que es de todos, algo que no es privado. Eso es koinos. Koinos, repito, algo que es común a todos. Por ejemplo, el idioma español. ¿Sí? El idioma español, con sus diferentes matices, de acuerdo al lugar de donde provenimos, pero todos hablamos español, ¿cierto? Es común a todos. Es algo que es compartido, es algo que le pertenece a todos y algo que no es de uso privado. Eso es koinos. Koinos es lo que no me pertenece solamente a mí, sino que está compartido con otros. Eso es koinos. No es mío, es algo que yo comparto con un grupo de gente. Amén. Ahora, ¿qué no es koinos? Présteme atención acá. ¿Qué no es koinos? Koinos no es amistad. Repito, koinos no es amistad. Koinos no es convivencia. No porque convivamos mucho vamos a tener comunión. No porque yo me sienta amigo de mi hermano que tengo al lado voy a tener comunión con él. No porque yo no sea amigo del que tengo al lado no voy a tener comunión con él. Y ahora vamos a darnos cuenta por qué. Porque a nosotros el concepto de amistad nos gusta aplicarlo a la iglesia. En la iglesia tengo un montón de amigos. ¿Y está mal? No, no está mal, está bien. Pero vos tenés que tener el entendimiento que vos tenés 10 amigos en una congregación de 60. Pero el koinos es con los 60, no es con tus 10 amigos. ¿Me estoy explicando? No estoy diciendo que no tengas amigos dentro de la iglesia. Lo que estoy diciendo es el concepto en nuestra cabecita, en nuestra mente. Tiene que tener claridad. Koinos no es... Yo no tengo koinos con la gente que me cae bien y con los que me caen gordos, no. Yo no tengo koinos con los que me llevo bien y con los que no me llevo bien no tengo koinos. No tengo comunión. La comunión es con toda la congregación porque compartimos una sola vida que es Cristo en nosotros. Esto no significa que vos sí o sí tengas que ir a correr a abrazar al que te cae gordo, no. Que sí o sí tengas que estar con la gente que no tenés afinidad, no. Lo que no tenés que vos pensar es tomar el concepto de que la gente, los 10 que te caen bien de la congregación, son la iglesia para vos. La iglesia somos todos, el que te cae bien y el que te cae gordo.
Y estamos llamados a tener koinonía con todos. Después vos podés tener, como me gusta decir a mí, fuera de la iglesia, del ámbito de la iglesia, vos podés tener amigos, está todo bien. Si tenés 10 amigos de la congregación que van a tu casa todos los días a comer, está perfecto, nadie está diciendo nada. Pero el concepto en nuestra mente del koinos, de lo que es la comunión, lo que es el partimiento del pan, lo que es el crecimiento de la vida de Cristo, es con toda la iglesia. Porque koinos no es amistad, no es afinidad humana, no es emoción, que ay, qué linda esta persona, cómo me cae re bien, qué buena que es. Mañana hizo algo, ay, ya no me gusta, no, mejor ni lo quiero ver, porque no es ni una cosa ni la otra. El koinos está por encima de los conceptos humanos. El koinos es vida en el espíritu. Amén. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Koinos no es amistad, no es convivencia, no es reunirse. No porque nos reunamos acá hoy o porque nos reunamos solo los domingos en el edificio donde estamos, tenemos koinonía. ¿Cuánta gente puede asistir a un edificio? Puede asistir a una reunión en la iglesia y no ser partícipe de la vida de Cristo. La comunión no es un evento social. La comunión no tiene nada que ver con mis intenciones humanas. La comunión es vida del Espíritu. Amén. La vida en comunión solo puede darse bajo la llenura del Espíritu Santo. No puede haber comunión si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber llenura del Espíritu. Tiene que haber fruto del Espíritu para que podamos decir que estamos en comunión. Amén. Koinonía significa el acto, estado o cualidad de tener algo en común. La participación mutua de algo que todos compartimos. Participación mutua de algo que todos compartimos. Koinonía es, ya dijimos lo que no es, ¿no? Koinonía es participación conjunta. Compartir una misma realidad. Comunión basada en algo que todos tenemos en común. Somos hispanos, por ejemplo. Eso lo tenemos todos en común. Ok. Ahora, para que se dé la comunión, lo que tenemos en común, ¿qué es? Cristo. A ver. ¿Qué es koinonía? La unión de recursos, vida o propósito. En el Nuevo Testamento la palabra koinonía se usa para revelar verdades profundas. La iglesia, amada, es mucho más que simplemente qué bien me cae el hermano Pepe. La iglesia es mucho más que, ay no, con la hermana Pepita no me voy a juntar porque no me cae, no me gusta el color de pelo que tiene, no me gusta cómo habla, ¿no? La iglesia está por encima de eso. La koinonía, la comunión, es un vínculo en el espíritu. Pero ¿por qué digo esto, amados? Porque si yo entiendo la iglesia por el filtro de mi alma, ¿qué nos enseñó Firman? Que el alma es un potro salvaje, ¿no? El alma no tiene limitaciones. Entonces yo no solamente tengo que tener un concepto de la realidad del alma, yo tengo que entender cómo funciona. Tengo que tener entendimiento. ¿Por qué? Porque, ay, qué bien me siento en la iglesia, hasta que llega un día y el ujier tiene un mal día y me recibe mal, ¿no? Entonces ya, no, me parece que la iglesia no es lo que me dijeron, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy pasando todo eso por el filtro del alma. Un alma que no ha sido todavía absorbida por la vida de Dios. Porque una cosa es decir, mi alma tiene que ser absorbida por la vida, pero otra cosa es experimentarlo, vivirlo. Y para eso seremos probados. O sea, ¿qué te va a pasar? Te va a esperar el ujier con mala cara el domingo. ¿Con qué fin? Que apruebes. La iglesia es un vínculo espiritual. La iglesia es una realidad espiritual, no almática. Ay, yo antes me sentía muy bien en Más Vida, pero ahora ya no me siento tan bien como antes. Eso es algo almático, porque estoy hablando de lo que siento. Ahora, lo que yo siento, ¿altera la realidad espiritual en algo?
No, el problema soy yo, no la realidad espiritual de la iglesia. ¿Me explico? Entonces yo tengo que entender que el vínculo que me une a mi hermano, a mi hermana, no es si me cae bien o me cae gordo. El vínculo que me une a mi hermano, a mi hermana, es que tenemos algo en común. La vida de Cristo morando en nuestro corazón. Amén. Y eso se llama comunión. Esa es la comunión de los santos. La comunión de los santos es tener el entendimiento y vivir la vida en base a Cristo. Lo que me une a ti, mi hermano, no son nuestros gustos personales. Eso más bien nos divide. Lo que me une a ti es Cristo. Lo que te une a mí es Cristo. Amén. Amamos a Cristo. Cristo nos ha convocado a vivir en su realidad, en la realidad de Él, la realidad espiritual, donde no hay lugar para el almático. No hay lugar. Escuchen, ayer decíamos, todos somos almáticos, amados, porque todos tenemos alma. Amén. No hay que demonizar el alma. Lo que hay que entender es que ¿qué gobierna el alma? ¿Qué naturaleza la gobierna? Pero mientras todos caminamos hacia la perfección en Cristo, nos vamos a chocar entre nosotros, nos vamos a raspar. Uno se levantó mal un día y le habló mal al otro. Va a pasar. Pero entiendan algo, por ahí no pasa la comunión. La comunión en Cristo pasa por un ámbito y un vínculo espiritual. ¿Saben por qué les digo esto? Porque estamos muy acostumbrados a vivir la iglesia desde el alma, desde el entendimiento del alma. Entonces, hago cuando tengo ganas, no hago cuando ya no tengo ganas, me sumo a los grupos de iglesia en las mesas porque tengo ganas, no voy más porque no tengo ganas, porque lo veo desde el lugar del alma. Y el alma, amados, es inestable, hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Entonces, yo lo que tengo que entender es que lo que me vincula a mi hermano es Cristo. Y cuanto más Cristo haya en nosotros, más cerca vamos a estar uno al otro y mayor comunión tendremos unos con otros. ¿Amén? Bien. Entonces, koinonía en el Nuevo Testamento es usada para revelarnos verdades profundas. Primero, la comunión con Dios. Que alguien busque Juan 1:3. Que otro busque 2 de Corintios 13:14. Que alguien más busque Hechos 2:42. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Que alguien más busque 1 de Juan 1:7. Que alguien más busque 1 de Corintios 10:16. Romanos 15:26. Y por último, Filipenses 4:15. Lo repito. 1 de Juan 1:3. 2 de Corintios 13:14. Hechos 2:42. 1 de Juan 1:7. 1 de Corintios 10:16. Romanos 15:26. Filipenses 4:15. ¿Estamos? 1 de Corintios 10:16. Entonces, 1 de Juan 1:3 habla de que la palabra koinonía se usa para comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Saben? En el Nuevo Testamento, la palabra relación con Dios no existe. ¿Está bien? Pero ¿cuánto hemos hablado nosotros acerca de nuestra relación con Dios? Con Dios es una relación, ¿no? Y repito, no es que esté diciendo que eso esté mal. Porque a veces algunos hermanos me dicen, pero pastor, ¿y todo lo que hemos aprendido en los años atrás no nos sirve para nada? No, hermano, no es así. Escuchaba un pastor que daba un ejemplo, decía, ¿se acuerdan en los años 70, 80, los televisores cómo eran? Blanco y negro, ¿no? Y algunos no teníamos antena, entonces le poníamos una papa, 2 alambres, ¿no? Tratábamos de... A mí solo me pasó. Tratábamos, ¿no? Y veíamos así como, ¿no? Pero más o menos, no, para hacerlo corto, hemos evolucionado, los televisores han evolucionado, ¿no? Y de repente llegó la televisión por cable con mejor definición, ¿no? Pasamos de la antena con la papa a la antena en el techo y teníamos mejor definición. Después teníamos televisor con cable a color y teníamos mejor definición. Y hoy tenemos el Full HD, el 4K, el QLED y no sé cuántas cosas más que hay ahora.
Ahora, escuchen, lo que tenemos hoy es una mayor definición, vemos con más claridad, ¿correcto? Que lo que se veía antes. Pero no es que los televisores del pasado no sirvieron para nada. Gracias a ellos pudo evolucionar y hoy estamos donde estamos. ¿Amén? Entonces, no es que hay que tirar por la borda todo, no. Lo que ocurrió nos trajo hasta aquí. ¿Amén? Pero ahora Dios está dando una mayor definición de las cosas, para que veamos más claramente. ¿Amén? Entonces, la palabra relación no aparece en el Nuevo Testamento. No está. No está en el vocabulario apostólico. Lo que aparece es la palabra comunión. Amén. Comunión, no relación. A ver, podemos decir, yo tengo una relación con Dios, sí, claro, podemos decirlo, no es que está prohibido, más. A ver, no se trata de qué decir y qué no decir. Se trata del entendimiento, porque el entendimiento va a decirnos qué vida vamos a vivir. Amén. Lo que tenemos que tener es entendimiento de que estamos en comunión con Dios, somos uno con Él, en el Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Ok. Comunión con Dios. Vamos a leer 1 Juan 1:3. ¿Quién lo tiene? Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Gonzalo. Fíjense, dice, lo que hemos visto y oído les anunciamos, para que también ustedes tengan, ¿qué? Comunión con nosotros. Si no hay una transferencia de lo que vemos y oímos, no puede haber comunión. ¿Por qué podemos tener comunión? Porque vemos todos lo mismo. Si cada uno de nosotros vemos lo que nosotros queremos, no puede haber comunión. Amén. Por eso es importante ver, espiritualmente hablando, ver a Cristo, conocer a Cristo, verlo, porque todos tenemos que ver la misma realidad espiritual en la que estamos. Amén. Y eso es un proceso, no es algo que te ocurre así, es un proceso donde Dios se va revelando a tu vida. Amén. No es una relación superficial, es participación real en la vida divina. Es una vida que crece en nosotros. Es una persona que se va manifestando en nosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué palabra aparece ahí? ¿Relación? No. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. O sea que comunión con Dios es comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu es el medio por el cual compartimos la vida de Cristo. La vida de Cristo la compartimos por medio del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Muchas gracias. Partimiento del pan, perseveraban en la comunión. Escuchen, si hay algo en lo que tú y yo tenemos que perseverar, es en la comunión con Cristo, en el Espíritu Santo y con todos nuestros hermanos. Tenemos que perseverar en la comunión. ¿Ok, amados? Amén. Esa es la comunión entre los creyentes. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo tiene ahí? ¿Lo tiene Facu? Vamos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Gracias. Oigan esto. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Si andamos en luz, como Él está en luz. Comunión unos con otros. Quiere decir que si yo no tengo comunión con mis hermanos, ¿en dónde estoy? En tinieblas. Estoy en tinieblas. Si yo digo, dice acá,
Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si yo no tengo comunión con mis hermanos, estoy en... Esto no se trata de lo que yo crea. No se trata de como a mí me parezca todo. Tengo que tener corroboración en las Escrituras, lo que yo pienso. Oiga, todos mis pensamientos, lo que a mí se me pasa por la cabeza, lo que yo creo, tiene que tener corroboración en las Escrituras, si no, no tiene validez. Ahora, aquí la Biblia me dice a mí que si yo estoy en luz como Él está en luz, yo tengo comunión con mis hermanos. Solo la comunión en la iglesia, en la realidad de Cristo, es para los que están en Cristo, los que están en luz. Amén. Cuanto mayor grado de luz tengamos en el Espíritu, mayor comunión tendremos y al mismo tiempo mayor será la manera en que podamos ver dónde falla el otro. Si vamos a tu casa y no prendemos luces, nadie se va a dar cuenta que no limpiaste hoy a la mañana. Pero si encendemos una luz, vamos a ver un desorden, ¿no? Pero si prendemos 4 reflectores, vamos a encontrar hasta las telarañas que están en lo más recóndito de tu casa, ¿sí o no? Porque cuanto más grado de luz, más se ven las imperfecciones. Pero cuando estamos en luz, estamos en comunión. Ahora, la comunión no depende de las imperfecciones del otro. La comunión real en la iglesia no está apoyada en las características del alma, en lo que a mí me gusta, no me gusta, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, lo que yo siento. La comunión está basada en Cristo, que es la roca, que es lo que todos compartimos. ¿Sabés por qué tenemos comunión unos con otros? Porque en ti y en mí vive Cristo. Amén. Amén. En ti y en mí está la vida de Dios creciendo en nosotros. Amén. Por eso tenemos comunión. Aleluya. Los creyentes no tienen comunión porque se reúnen. Se reúnen porque comparten una misma vida. ¿Por qué nos reunimos, amados? Porque compartimos la vida de Cristo. Nosotros no tenemos comunión y por eso nos reunimos. No. Nos reunimos porque tenemos comunión. Amén. No vamos a la iglesia en las mesas porque necesitamos tener comunión. Tenemos comunión, por eso vamos a la iglesia en las mesas. Y los domingos vamos al servicio general, porque estamos en comunión unos con otros. Amados, tenemos que tener entendimiento de lo que estamos hablando. Es muy importante esto. ¿Saben? Hoy no voy a la iglesia, ¿eh? Hoy no voy a la reunión. Hoy no voy, hoy estoy cansado. Hoy viene la tía Hilde, va a traer pan para el café. No, hoy me quedo en casa. ¿Qué es eso? Escuchen. ¿Qué es eso? No tener comprensión, no tener entendimiento de lo que es la comunión. ¿Por qué? Porque lo que hoy estamos viviendo aquí todos nosotros, escuchen, lo que hoy estamos viviendo aquí todos nosotros, el pan que estamos compartiendo, esto no vuelve más. La experiencia de la vida, porque a ver, alguien puede verlo grabado, pues decir, che, qué lindo lo que se habló, o no, pues decir, che, menos mal que no fui, pero, a ver, esto que estamos viviendo en experiencia de vida de la comunión no se repite. Por lo tanto, y como dijo David el domingo pasado, si tú te dejas pasar una comida de largo, te dejas pasar 2 comidas de largo, te dejas pasar 3 comidas de largo, te vas a terminar desmayando al 4.º día. Te van a tener que llevar a emergencia. Pero ¿cuándo yo puedo asignarle el valor a lo que es esto que estamos haciendo aquí? Cuando tengo entendimiento de lo que esto significa. Cuando tengo entendimiento de que estamos comiendo a Cristo como el pan. De que no es una clase, una charla, una prédica, sino que es Cristo alimentando y nutriendo nuestro espíritu. Entonces yo no voy a dejar de perderme una comida por otra cosa que tengo ganas de hacer. Voy a primero comer y después sí voy a hacer. ¿Me explico? Eso regula el tener entendimiento de lo que estamos haciendo aquí cada domingo, de tener entendimiento de lo que significa juntarnos en grupo en las casas, va a decirme a mí las prioridades que yo voy a tener en mi vida. Y ya no voy a tener en poco no ir al servicio. No voy a tener en poco dejar de ir a la iglesia en las mesas. ¿Por qué? Porque entiendo que ahí se alimenta mi espíritu, ahí tengo comunión con mis hermanos, ahí voy a demostrar que estoy en luz. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, amados? Levanten la mano y pregunten. En serio, suéltense, pregunten. Sin vergüenza, sin pena,
Levanten la mano y pregunten porque es la idea, ¿sí? Yo estoy hablando de esto, pero a medida que les surge una pregunta, una duda, levanten la mano y échenla ahí, pum, a la mesa y lo charlamos. Gracias, mi hermana. Te aguante todo el día. Usted sí que está en luz, mi hermano. Gloria a Dios. Cuarto, la palabra koinonía. Participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. 1 Corintios 10:16. Eric, allá atrás. Vamos, Eric. Espera, Eric, ahí te llega el micrófono. Participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Dice, ¿no? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, lo que estamos haciendo, escuchen, yo les voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? En un ratito, a comer. Amén. A algunos se le dibuja la sonrisa. Escuchen. ¿Qué vamos a hacer en un ratito? Vamos a comer. Ahora, cuando estemos comiendo, ¿qué tiene que pasar por nuestro corazón? Estoy comiendo a Cristo. Porque es un simbolismo. Eso es un simbolismo. Estoy comiendo el pan. Y yo tengo que entender que es la comunión del cuerpo. El simbolismo de lo que vamos a comer en un rato es que en una misma comida todos comemos. De Cristo todos nos alimentamos en el Espíritu. Entonces, cuando yo me siento a comer estando en estos ámbitos, yo tengo comprensión en mi entendimiento de que esto es compartir, esto es comunión. De una misma comida comemos todos. Amén. Del mismo pan todos somos alimentados, que es Cristo. Entonces, la cena no es un simple recuerdo emocional. Es el simbolismo de la participación espiritual en la vida del Hijo. 5. Solidaridad material y generosidad. Vamos a leer Romanos 15:26 y otro que busque Filipenses 4:15. Generosidad. Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Gracias, Javier. Buenísimo. Filipenses 4:15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué tremendo, ¿no? Koinonía también es dar. Koinonía también es dar. Lo que vamos a comer en un ratito es fruto de la generosidad de cada uno de ustedes. ¿Me explico? ¿Sí? La comida que vamos a compartir en un ratito es fruto de la generosidad de cada uno de ustedes. Koinonía también es generosidad, es dar. Koinonía es abrir la mano para ayudar al que necesita. Koinonía es dar una ofrenda, dar tu diezmo para que en la iglesia podamos seguir avanzando, seguir conquistando, seguir trabajando juntos en base a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Cuando la naturaleza de Cristo crece en nosotros, crece la naturaleza generosa. Escuchen, crece la naturaleza generosa. No te pesa dar, te alegra dar, porque estás dando al cuerpo. Estás dando para el beneficio de otros, para el beneficio de los muchos, para el beneficio de los santos, para la expansión del reino, para el crecimiento de la iglesia, el Longview. Koinonía es dar, es suplir las necesidades de quienes me rodean. Amén. Y no pensar que lo que Dios me ha entregado es solo para mí, sino para la comunión con mis hermanos también. Claro. Ahí te traen corriendo. Mira, el hermano Bruno bajó como 4 kilos ya. Sí, tengo una pregunta.
si todos comemos el pan, todos compartimos lo mismo, porque a veces nos quedamos bebés espirituales y no maduramos. ¿Solamente es por el alma? Porque todos estamos comiendo lo mismo, todos escudriñamos la Biblia igual, todos tenemos comunión, pero en uno se refleja la inmadurez y en otro se refleja que están maduros. Todo depende del alma, es tan fuerte, le damos tanto más fuerza al poder que a lo que estamos leyendo. Porque yo pienso que, o no sé si solamente sea yo, yo pienso que todos deberíamos de entender lo que estamos estudiando. Pero se mira en la iglesia que muchos nos quedamos espirituales 10, 20 años y llega otro, que el otro puedes ver que tiene eso de crecer, quiere eso de buscar más de Dios, y en vez de darnos alegría, a veces como que hasta entra el celo, entra la envidia, y eso se mira mucho en la iglesia. Pero como ahorita está usted diciendo, todos comemos el mismo pan, la mesa está servida para todos. Y mi pregunta ¿es la alma? ¿Por el alma es que no crecemos, no maduramos? Claro, porque la madurez espiritual se da en cuanto de mi alma ha sido absorbida por la vida de Cristo. Eso es madurez espiritual. ¿Cuánto de Cristo hay en mí? ¿Y cuánto de mí hay en mí? Yo lo que tengo que identificar en el otro es cuánto de Cristo hay, cuánto de sí mismo hay. La madurez espiritual tiene que ver con que nuestra alma vaya tomando la forma de Cristo. Es decir, vaya siendo absorbida por una realidad espiritual. Cuando mi alma está siendo absorbida por Cristo, lo que se ve son frutos, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Ahora, todos estamos en proceso. Algunos estamos en kinder, otros estamos en middle school, otros estamos en high school, otros, ¿no es cierto? Todos, pero todos vamos a llegar a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida. Hay una medida a la cual tenemos que aspirar. Ahora, tenemos que tener entendimiento, pero tenemos que vivirlo en la vida. ¿Por qué pasa esto que dice Elsa? ¿Por qué ocurre? Porque yo tengo la comprensión, tengo el concepto en mi mente. ¿Sí? Lo tengo acá, pero no lo estoy viviendo. Yo sé que los pleitos, las contiendas, los celos, las envidias, las borracheras, son las obras de la carne, ya lo sé. Pero las hago. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento, tengo el concepto acá, pero no lo estoy viviendo, no lo estoy experimentando en la vida. Dios no es una religión, Dios no es un conjunto de reglas, Dios es una vida que vivimos. Si esa vida va creciendo en mí, estoy madurando espiritualmente. Y en vez de tener celo, tengo gozo, tengo paz. En vez de armar contiendas, soy portador de paz. Fomento la paz entre mis hermanos. En vez de estar cargándole, ¿viste lo que hizo Pepe el otro día? No, escuchame, ¿cómo puede ser? Supuestamente tiene 15 años de cristiano y mirá lo que se mandó. Te contestó de esta manera, le dijo lo otro, ¿a vos te parece? En vez de ser un fomentador de conflictos, soy un productor de la paz. Sí, el hermano Pepe falló, pero ¿sabés por qué? Porque todavía está en proceso. Como vos y como yo, estamos en proceso. Todavía Cristo debe ser formado en nuestros corazones. ¿Ya? Es ver al otro, mirar al otro, identificar al Cristo que está en el otro. Porque eso es lo que me une con Él, no me separa, me une. Gracias por la pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Aprovechemos que estamos conversando. Sí, Norma. Escúchenme una cosa, algo que quiero decir. Para ir a comer vamos a tener tiempo, pero esto que estamos acá comiendo el pan de vida. Si alguien tiene preguntas, vamos a contestar. ¿Está bien? Así que aguantemos. Vamos. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Sigamos. Vamos todos a comer entonces. La pregunta es, ¿cómo aparentamos a veces los cristianos? Que, bueno, yo voy a todos los servicios, yo voy a todos los estudios, yo voy a todo lo de las mesas. Cada vez que hacen una reunión en la iglesia, yo colaboro, yo todo eso. Pero al mismo tiempo sigo viviendo en la carne. Entonces, a lo que voy es, estoy mal al servir y hacer toditito, pero al mismo tiempo, ¿cómo hago para dejar la carne?
no solo a servir y tratar de ayudar y tratar de estar en todos los eventos y tratar de aprender y todo, si al mismo tiempo sigo viviendo yo en lo privado, en la carne. ¿Cómo hago yo para salir de...? Claro, no tenés que hacer nada. Dejarlo a él. Esto es algo importantísimo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Más bien, lo único que nos toca a nosotros es rendirnos. Rendirnos a Él, para que Él haga. Es su obrar en nosotros. Y les digo algo. Muchos de ustedes podrán decir, no, pero a mí me falta mucho. Sigamos pensando siempre así, que nos falta mucho. ¿Sí? Eric, querido. Para decir a lo que tú estás diciendo, pero tú dices que no hay que hacer nada, solo rendirse. Pero entonces sí hay que hacer algo, hay que rendirse. Sí, claro, a lo que me refiero es que yo no tengo que hacer nada para que salga de mí paz. Porque la paz no viene de mí, no es el origen en mí. La paz es el fruto del Espíritu. Lo que me toca a mí es clavarme en la cruz. ¿Está bien? Pero lo que yo no tengo que hacer es forzar en mí que salga de mí una paz que solo puede salir de Él. Ahora, cuando yo me crucifico, entonces su paz se expresa a través de mí. Y al mismo tiempo, yo digo esto, pero al mismo tiempo, ¿cuándo yo voy a ejercer ese fruto? Cuando estoy tentado a perder la paz. Firman nos hablaba la pastora de a mí, más a la pastora que a mí, por supuesto. Nos decía la primera reacción determina cuánto Cristo hay. No levanta la mano, quiero hablar. A ti te lo dijo. A ti te lo dijo. Iba manejando yo. Y me convierto como un Jekyll and Hyde, ¿no? Fuera del auto soy una cosa, dentro del auto otra. Y él me dijo, la primera reacción que te surge, ¿es Cristo o es la carne? Así. Yo dije, bueno, ya no. Y yo no iba manejando. Escuchen, llegás a tu casa cansado, tu esposa no hizo la comida, la primera reacción es Cristo o la carne. Llegás a tu casa cansada, tu esposo en vez de prepararte algo para comer y colaborarte se fue a dormir. Surge Cristo, surge la carne. La primera reacción, tu niño te volcó la comida, te la desparramó por toda la sala. Cristo o la carne. Bueno, ahora, también es cierto, y en base a lo que preguntaba Elsa recién, Jesús habló de la semilla, la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La semilla es plantada. Pero hay cosas que ahogan la semilla, que evita que la semilla dé fruto. ¿Amén? O sea que si yo, por ejemplo, la palabra hoy de la comunión es sembrada en mí. Estamos hablando que tú y yo no tenemos un vínculo almático, que no tiene nada que ver si me caes gordo o me caes bien. Pero de golpe te parás, vamos allá, te pones en la fila para la comida y alguien se te pone adelante. ¿No? Ahí tenés la posibilidad de dejar que la semilla que fue sembrada se ahogue o que dé fruto. ¿Amén? Es una práctica de todos los días, es una vida que tenemos que vivir. ¿Correcto? Así que gracias por sus preguntas. Entonces, comunión, koinonía, es ya no pensar en mí, sino en los demás. Koinonía es salir del yo para movernos al nosotros. Eso es comunión, pensar en nosotros. Ya no pienso de manera individual, pienso en el bien común de todos. Koinonía implica interdependencia, dependemos unos de otros. Koinonía implica unidad, implica una única vida que compartimos, implica participación activa e intencional que aporta y suma al todo. Lo que tú aportas no lo aporta el que está al lado. ¿Amén? Fundamental. Koinonía implica responsabilidad mutua, cuidado mutuo, valor mutuo, amor mutuo. Comunión es la expresión de la vida de Cristo en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Muy bien. El fundamento de la comunidad cristiana es Cristo y es la koinonía. En Cristo. La koinonía, la comunión en Cristo. Dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Escuchen esto.
La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Los que habían creído, ¿no? Es la fe en Cristo lo que nos hace uno en Él. Era de un corazón y un alma. ¿Saben? La palabra que se traduce como corazón es la palabra cardía. Cardía. Y cardía significa el centro de la voluntad, los deseos, las motivaciones. Indican que todos tenían el mismo enfoque interno. Todos miraban a Cristo. Amén. Después dice, eran de un corazón y un alma. La palabra psique aparece ahí. La misma vida, la identidad profunda, la vida en el ser humano, refleja una unidad existencial, no solo emocional. Y por último, es una sola vida. Era un corazón y un alma. La palabra es mía en el griego. Un solo corazón, una sola alma, un solo sentir, un solo pensar. ¿Saben qué es Cristo en nosotros? ¿Saben qué es Cristo en nosotros? Las muchas personas rendidas a una sola voluntad, la del Padre. Eso es Cristo en nosotros. Eso es comunión. Amén. Aleluya. ¿Alguien quiere preguntar algo más? No se queden con nada. Muy bien. Acá me dice... Sí. Lo siento, Gonzalo. Bueno, mi pregunta es si la coinonía solo se da en la hermandad de los nacidos de Dios o en la vida natural que uno lleva. Porque cuando yo estaba joven, yo tenía un amigo, no era mi hermano, y nos cuidábamos hasta cierta edad cuando nos separamos por razones diferentes. Pero aún así siempre nos seguimos hablando de vez en cuando. Pero hubo un momento, desde que estábamos pequeños hasta cierta edad, que sí teníamos eso que tú estás diciendo. Mira, de lo que hoy estamos hablando, dentro del contexto de lo que estamos hablando hoy, la comunión es en Cristo. La amistad, hay muy buenas amistades, como entiendo tuviste con esta persona, y está muy bien, eso está perfecto. Pero la comunión que hablamos es la comunión en Cristo. Y no se divide, escuchen, no es que yo voy a tener una vida paralela donde, bueno, voy a tratar de ejercer la comunión. No, la vida es una sola. La que estamos acá y la que después en la semana. Pero vivo en esa comunión en Cristo. Cuando estoy en Cristo estoy unido a todos ustedes. Por la misma vida que es el Espíritu. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, la pastora me dice, quiero comer, quiero comer. Me hace gestos de allá. No hice nada, yo. Vamos a orar. Vamos a orar para cerrar y pasar a lo que todos están esperando. Ya hemos comido el pan de vida, que es Cristo. Ahora, en el sentir de la comunión, vamos a orar y vamos a compartir los alimentos. Y ese alimento físico también simboliza el alimento espiritual que acabamos de comer. Amén. Cristo maravilloso, te damos gracias por este hermoso tiempo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos estás queriendo llevar a una realidad que tenemos que vivir y experimentar. Una realidad que no debe quedar en los conceptos, simplemente en el saber algo, sino en el experimentarlo, en el vivirlo todos los días, Señor. La vida de Cristo debe crecer en abundancia en nuestro corazón por medio del obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a vivir una vida en comunión con Cristo y en la iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Salud, provecho, amados. Gracias. Aleluya.